jugar con las unidades, es decir, si le va a dar en metros, en horas, en siglos, en qué cosa. Como es una variación de la posición o de una longitud respecto al tiempo, entonces arriba va metros y abajo va ¿qué? Segundos. O sea que esto nos tiene que dar metros sobre segundos. O sea, lo que me está diciendo es que en radio, o lo que me está diciendo que cuando el radio es 1 metro, la velocidad con la que está cambiando el radio es 0.02 metros por segundo. Esa es la respuesta. ¿Qué es lo que me está preguntando? dr dt. Y he resuelto un problema de razón de cambio. Esto, entonces, por favor, tomen nota de eso. Recuerden que es un problema de insertar aire dentro de la bomba, ¿no? A ver, pues, minutico mientras meditamos sobre esa idea. Digamos que cualquier problema de tocar ya más derivada, Es un tema un poco caliente por eso. Además toca pensar. Por ejemplo, hay un problema severo que creo que vamos a hacer y ya le rayamos, que es el de un radar en avión. Es un buen problema. Incluso hay otro buen problema que es el de un cono, o sea, hay un amontonamiento de arena cónico, donde está cayendo arena a una razón o a un volumen dado. Entonces la pregunta es cómo va cambiando la altura del cono de arena. Eso es el volumen de aire que está entrando. 6 por 1.6. Igual al bueno, sí, porque pues alguien está buscando y me dijo Pregunto, ¿más o menos claro? Ahora les viene otro reto, lo puse ayer también y me parece bastante bonito y eso. Bueno, resulta que como la esfera está cambiando su volumen, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, si la esfera está cambiando su volumen, pues también está cambiando su superficie, ¿estamos de acuerdo? La superficie, o sea, la parte del caucho que está creciendo. Entonces la pregunta es, si usted sabe que la razón de cambio del radio respecto al tiempo es esta, entonces en ese instante de tiempo determine cuál es la razón de cambio del área, o sea, de la superficie de la esfera respecto al tiempo. Pero pues para eso hay que saberse la superficie de una esfera, que por supuesto ustedes se saben, superficie de una esfera. Ese es el problema de razón de cambio, que los manes le botan a un problema pero nunca le dicen cuál es la ecuación que usted debe usar. Entonces el reto es que usted sea muy intenso y diga, joder, la ecuación es esta, o la voy a buscar. ¿Me entienden cómo es? Porque por ejemplo en el del cono nos tocó buscar cuál es el volumen de un cono. ¿Estamos de acuerdo? Ya, esos son los retos, son cosas que uno debe saber. ¿Qué es lo que les digo a ustedes? Uno asume que cuando la asume es un acto de fe, es bondad, es ser utópico, es soñar que la vida es linda, de que cuando usted viene al colegio usted viene inspirado, ya viene ensayadinado, usted está volando, la tiene completamente que clara, pero como a veces no pasa, muy comúnmente, entonces no le toca que venga papito, le digo, ¿ven cómo es el juego? Por eso es que cuando tengan hijos, cuando ya que son mayores y saben que díganle al muchacho que aproveche el colegio aunque sea un poquito más, solo un poquito más, tampoco pues que se vuelva el reiner del salón, pero sí que esté atento a la vuelta para que cuando llegue a la universidad no le cueste de pronto trabajo y sufrimiento, ese tipo de cosas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el área 4pi por radio al cuadrado. 4pi radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces los reto. Les estoy dando, ya conozco de R de T. Entonces los reto a que me digan cuánto da de A de T. De R de T es cuánto, profe. Esta vuelta que acabamos de calcular. Entonces dígame cuánto vale qué. El cambio del área mientras va pasando el tiempo. O sea, en cuántos metros cuadrados por segundo está cambiando el área de la bomba. ¿Listo? Un minuto para ganar y buena suerte. Y pasar a gente al gol de la fama. Y estoy viendo a la víctima, le decía, la última víctima de la historia. ¿Sí o no, Carlos?
Sí, yo porque miré a ese man. Serio. Se pone hasta serio y no veo. ¿Cómo es eso? Por ahora, Carlos, antes de que lo pasen, no antes no voy a pasar, espera esa violencia. Oh, vaya eso me dice. Sí. Ahora ya no. Una hermana impresionante, locamente. Eso está difícil. Ah, bien. Sí, eso estaba más caliente que cualquier otra cosa. O supongo. Profe. Por acá. Sí, que si hablas de borde y ese, y está demasiado lo que está diciendo. Y eso está marcando ahí. No, Directo. pero no. Porque Pero también entra en escena la que. el radio también está incidiendo en la superficie. Entonces, ¿qué digo yo? Y se cierto que cuando uno pues deriva a veces se multiplica por D. Cuando uno deriva, claro, cuando uno deriva acá respecto al tiempo, entonces uno hace de A de T, 4pi es constante, así que nadie se mata la cabeza con eso, baja el 2, y entonces le queda 2 por 4, 8pi R, pero toca hacer la derivada interna de R, que es de R de qué? De T, y ya está resuelto. Y solo reemplazar números y despejar. De hecho, ni siquiera hay que despejar, solo hay que reemplazar números. Lo voy a hacer. De A de T igual. Entonces uno dice, bueno, de nada de estos por 4, 8 pi R por la derivada interna de R, que es ¿qué? De R, no, aquí lo pongo de R, de T, primero lo hago. ¿Listo? Ahora, ya derivé. Ahora la pregunta es, tengo que derivar de A de T, o sea que tengo que conocer el 8, conozco pi, conozco el radio, sí, es el 1 metro que nos dieron acá, porque es en el mismo momento en que la razón del cambio del radio respecto al tiempo es 0,02 metros sobre segundo. ¿Sabes? Si ese 0,02 metros sobre segundo depende de qué radio estamos en el radio igual, 1 metro, ¿lo pillan? Y ahora entonces reemplazo el radio, que es 1, y reemplazo de R de T. De R de T es 0,02 metros sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya está. Conclusión. De A de T va a ser igual a 8pi por R, pero R es ¿cuánto? 1 metro. Profe, ese 2 que multiplicas con el 4 no debería multiplicar al 1, que es el del radio. ¿Qué es de 2? Pues como esto es conmutativo, es decir, 2 por 1, 2 por 4, 8, o 4 por 2, 8 por 1, 8, ¿me entiendes? O sea, Sí, si no quieres poner el del radio, no es del... sí, el exponente del radio baja a multiplicar, pero pues multiplica, cuando está multiplicando se multiplica con cualquiera. Y ahora va de R de T. De R de T es 0,02 ¿qué? Metros por segundo. Entonces, miren que metro por metro da metro ¿qué? ¿En qué unidad se mide el área? Entonces tiene que dar metros cuadrados sobre segundo. Porque estoy preguntando cómo cambia el área, o sea, los metros cuadrados mientras va pasando el ¿qué? El tiempo. Entonces, conclusión, me quedan que de A de T va a ser igual a 8pi por 1, 8pi por 0.02. Ese es un número pequeño, ¿cuánto da esa vuelta? 0.50. 8 por 0.02, si están acá. 0.10. 0.16. Entonces uno dice que esto da 0,16 pi metros cuadrados sobre segundo. Eso da 0,16 pi metros cuadrados sobre segundo. Área sobre tiempo, que es lo que estoy preguntando. ¿Cómo cambia el área de la bomba mientras va pasando el qué? El tiempo. ¿Si lo miran o no? ¿Cómo ven ese truco? ¿Cómo ven el juego? ¿Está claro cómo es? ¿Qué pasa si no le aplica el pi? O sea, 3,14 que... Ah, no, pues pone 3,14 y lo multiplica. Solo que eso se llama dejar indicado, es decir, le estoy diciendo que tiene que multiplicar por pi, pero como que se ve más lindo con pi, entonces lo dejo con pi. Y si yo fuera muy nerd, entonces diría, no, es que 0,16 es un sexto, o sea, un C1, ¿sí me entiende cómo es? Un sexto o pi sextos es la respuesta, más o menos. Más que el problema es que esto es 0,16 y el otro es 0,166666 diabólico. Lo mismo. Pregunto, ¿está claro el juego o no? Amigos,
Eso se llama a coger la derivada y aplicarla en un mundo mucho más que tangible, mucho más castizo, mucho más real. Preguntas, dudas, sugerencias, inquietudes. Nos vemos el día martes. Comparte. Tengo tarea. Tú tranquilo, vamos a meterle el párrafo. ¡Oh! Y quedará grabado. Es lo más divertido. Ejercicios de la sección 3.7. ¿Sigue 3.6, no? ¿Seguía el 3.6? No, pero los... Pero que ¿y se ha visto los que siguen de la siguiente sección? No le di idea. Ejercicios de la sección 3.6. No, ese no. El ejercicio 3.6 no. Nos vamos de sesión 3.7 y ejercicios de repaso del capítulo 3 para que se entrenen y lleguen armados hasta los dientes. Los de repaso son 79 y los del taller otros son 35. Ya está. ¡Guau! Feliz fin de semana. Rayen, hasta más no poder. Nos queda solo vistas en la vida. El día del parcial y el día de sus notas. Es posible que nunca jamás nos volvamos a ver. Sigan siendo felices. Por eso yo con este asunto, amigos.